Lo voy a saludar a la periodista María O'Donnell. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? La verdad que debo reconocer que me encantó tu último libro sobre la historia de uno de los empresarios más fuertes de la República Argentina, de una familia de muchos años, de muchas décadas en la República Argentina, pero más me gustó también el contexto que hablabas, que te escuché en más de una entrevista hablar sobre cómo ha surgido la entrevista Born por el hecho del contexto de decir el vínculo de los empresarios con la política. Un vínculo que Sí, desde siempre se habló, pero como que los empresarios dicen, lo único que yo tengo que hacer es ganar dinero. bueno, es una de las cosas que me parece interesante que sale del libro, ¿no? Recordemos que es un secuestro de los hermanos Born en el Sí. año 74, los tienen durante 9 meses al mayor y al cabo del secuestro Montoneros se hace el botín más grande de la historia, ¿no? 60 millones de dólares en aquella época. Y como parte del proceso, los montoneros lo someten a lo que ellos llaman un juicio político, y en ese contexto lo hacen hablar de la relación de este, que era el principal grupo, no como un grupo tan Mm. poderoso de Argentina, digamos, ¿no? Que produjera tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Era la principal exportadora de granos y simultáneamente la principal productora de alimentos de la Argentina. Entonces era un grupo muy interesante para indagar sus relaciones con el poder y con los sindicatos también, ¿no? Hay mucho ahí que asoma interesante, me parece, sobre el rol de los sindicatos. Ujú. Y la política financiada por un sector empresarial, no hablo en particular solamente sobre la familia Born, sino sobre todo el contexto en sí, ese entramado como oculto que existe en una Argentina paralela de los que está vinculado a la política siempre. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, me parece que uno de los grandes problemas que hay en este país es la falta de transparencia del sistema de financiamiento de la política, ¿no? Y eso ha perdurado y el sistema no funciona eficazmente, o sea, no estamos frente a una situación en la que el lavallato, lo que está pasando en Mm. Brasil con Odebrecht, se pueda dar en Argentina, porque las leyes no están preparadas para eso, no hay, pero no están preparadas porque nadie quiere que lo estén, digamos, ¿no? Mm. ¿Ganar dinero te cierra como único perfil o respuesta por parte de los empresarios? ¿Te cierra a vos en lo personal decir ganar dinero a costa de cualquier cosa, no importa? ¿Está bien eso para la sociedad? No, por supuesto que no, que uno tiene aspiración a crear un empresariado comprometido con el país, ¿no? Mm. Este es un país muy particular, en ese sentido no tiene un empresariado con un sentido nacional involucrado en el desarrollo del país. Seguramente si uno le pregunta al empresariado también, porque las reglas cambian Mm. muy rápidamente y cambia, porque en realidad tampoco hubo un modelo de país, o sea, no podemos pensar que los empresarios son unos extraterrestres descontextualizados. También es cierto que es un desarrollo de un país que hace décadas que no se plantea un modelo de desarrollo y lo sostiene a lo largo del tiempo. Ujú. El kirchnerista te diría, hoy los empresarios están más al poder que nunca con un Mauricio Macri y todo el séquito de empresarios. ¿Cómo lo ves? Es relativo, depende de qué empresarios, o sea, hay sectores que están muy beneficiados y hay sectores que están muy perjudicados, o sea, lo que está pasando con el sector industrial es claramente el sector más golpeado. Vos tenés una recuperación, como le llama el gobierno, en estos meses tremendamente desigual, o sea, tenés un campo que se mueve, pero la industria pierde empleo y no tiene manera de recuperarlo. Mm. Hay un cierto, tampoco, y en el kirchnerismo, si uno mira ciertos sectores, sobre todo los dedicados al mercado interno, los bancos y demás, que tuvieron años extraordinarios también. Ujú. En cuanto a lo que ha pasado esta semana y con la manifestación de la CGT, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo analizaste a todo lo que ha pasado en ese contexto? Bueno, me parece que hay una lectura equivocada del gobierno cuando entiende que solo hay un tema electoral de por medio en la manifestación. Me parece que eso además viene enlazado con que están negando un poco la realidad de lo que está pasando, que es este tema de que dicen nos estamos creciendo, nos estamos recuperando, pero es una cosa muy desigual que está golpeando mucho a los sectores industriales conurbanos, a las provincias que están fuera, digamos, de lo que es todo la estructura agrícola. Y me parece que hay una presión que ellos tienen también de sus bases, obviamente un sector ligado al kirchnerismo que presiona por ir al paro, pero Ujú. también eso responde a un contexto, digamos, que los sindicalistas tengan algún grado de
alerta y movilización. Ya van 15 meses de gobierno y bueno, hay que ver un poco cómo se abre ahora el escenario. Es cierto que el escenario electoral además mete más ruido, ¿no?, en estas cuestiones. ¿La denominada grieta se cerró para vos o no? No, para nada, me parece que no, eso no cerró y me parece que Macri además se para ahí porque es un lugar que le sirve para transitar este periodo de muy malos resultados en la economía, de esta comparación permanente con el pasado y esta idea de nosotros decimos la verdad y nosotros somos distintos y demás, es siempre una construcción con Cristina enfrente. Entonces, no, yo creo que es una grieta que han alimentado bastante también desde el macrismo, eligiendo polarizar con el kirchnerismo. Ese camino que abre la grieta, nosotros siempre decimos que es un camino propio del fanatismo. ¿A qué nos puede conducir esto? ¿Cómo? ¿A qué nos puede conducir esto? A mí como periodista lo que más me preocupa tiene que ver con lo que afecta a nuestro oficio en un contexto de redes sociales y del mundo de la posverdad, en el que las audiencias o los lectores tienden a recibir solamente la información que corrobora lo que ya piensan y que entonces el ejercicio del periodismo es muy complicado en un contexto de estos, porque ya no te demandan ni siquiera verdad, digamos, como consumidores de noticias, sino muchas veces que encaje dentro de determinada creencia, y eso le hace mucho mal al periodismo, y yo creo que los desafíos para el periodismo son muy grandes en un momento en el que los incentivos para investigar y ser preciso y ser, digamos, ecuánime y demás no están dados. ¿Nos puso en otro rol, en ese rol denominado militante de un sector político y no del periodismo? Sí, a mí me parece que es un periodismo muy gritón, un periodismo un poco demagógico, te diría. Un periodismo que se mueve consultando siempre a los mismos, increpando siempre a los mismos, del lado que lo mires. Y es un lugar de cierta comodidad, que no es el lugar del periodismo, digamos. Que nosotros tenemos que ser más anticíclicos también, porque nos toca además siempre buscar indagar al poder de turno. ¿El ser anticíclicos no quiere decir que seamos siempre opositores? No, porque nuestro rol es ser independientes, buscar la verdad, no ser, digamos, para mí ahí te corres de tu lugar. Nosotros como periodistas, yo lo entiendo así, tenemos una función que es ser críticos. El juego de la oposición es el juego de los partidos políticos, no del buen periodismo. Ahora cambió absolutamente todo, los medios de comunicación, con la tecnología y el rol del periodista también se ha situado de otra manera. ¿Vos qué perspectiva le ves al periodismo? ¿Un periodismo dando otro paso? Es decir, que algunos periodistas entren ya en el marco de la política, dejando de lado lo que tiene que ver el periodismo en sí. Eh, no te entendí bien. Claro, que ¿Qué me hay decís? periodistas como que queriendo pegar el salto hacia la política exclusivamente. Te preguntaba si vos ves que A también la, eso como el periodista queriendo pegar el salto a la política un poco más allá de lo que es el rol del periodista. no sé, me parece que no sé bien en quién estás pensando, pero ha habido casos, digamos, que de ser periodistas tenés visibilidad, popularidad, hay lugares en los que se va a buscar figuras que ya son conocidas y que no tenés que construir, y si encima esas figuras hacen una buena carrera periodística y construyen credibilidad, es un valor importante para la política. Pero no lo veo como un fenómeno extendido. Supongo que hay lugares, o sea, estoy pensando en Rosario, llevaron una periodista, hay lugares donde... Sí. En Rosario está el diputado nacional Grandinetti, por ejemplo, Alejandro Grandinetti, Sí. con quien solemos entrevistarlo. Y también te decía, porque en las últimas semanas había escuchado y había visto que había una suerte de sondeo a que Gustavo Silvestri, él sea uno de los candidatos por parte de un sector político. Pero bueno, son opciones de última individuales de cada uno de lo que quiere hacer su vida y lo que aspira a ser también, ¿no? Te quería preguntar, teniendo en cuenta lo que he visto este año y parte del año pasado, la discusión sobre la cantidad de personas desaparecidas en la última dictadura, sobre el rol de montoneros, ¿para vos está completamente cerrado ese proceso? ¿Es un proceso todavía dinámico que falta darle otra vez otro giro más a lo que ha pasado especialmente en la década del 70? Yo creo que todavía hay muchas cosas por explorar de la década del 70, sin que esto signifique para mí revisar cuestiones que ya forman parte, me parece, de cierto
patrimonio conjunto de lo que pasó durante la dictadura. Para mí esto no impide mirar los años 70, y que me parece que lo que pasó también es que como el horror de la dictadura del 76 en adelante fue tan grande, mirar un poco los años previos que condujeron al golpe de Estado es un proceso que todavía no se dio mucho, y todo lo que es la AAA, las organizaciones guerrilleras, el tercer gobierno de Perón, me parece que ahí hay mucho todavía por ser contado, ¿no? ¿Y la sociedad acepta esa discusión? ¿Cómo crees que? Porque algunos te dicen, no, ¿para qué mirar permanentemente al pasado y revisar todo eso? Bueno, depende, me parece que hay gente que tiene miedo, que le preocupa genuinamente que mirar para atrás signifique volver atrás, dar marcha atrás con determinadas cuestiones vinculadas a los crímenes de lesa humanidad y demás, que yo la verdad creo que se puede mirar para atrás sin que eso signifique vamos a discutir si hubo o no un terrorismo de Estado. Me parece que si no es bloquear la discusión, que cualquier discusión pasa a ser estás poniendo en duda aquello, no tiene ningún sentido. Sí cambia el momento, evidentemente con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner se discutió y hablaba de otros temas que hoy hay sectores que plantean cosas que en aquellos años quizás callaban. Que se dejaron de lado y no se discutía también. Sí, son cuestiones que por ahí quizás no se hablaban tanto o no se querían discutir, no se la ponían a la palestra de todo, ¿no? Sí, bueno, había un discurso desde el poder muy fuerte y muy abarcador del tema de derechos humanos, que para mí parte del rollo también de terminar con Bonafini apoyando a Milán y demás, que buscaba como apropiarse de alguna manera de un determinado discurso como el único discurso posible y la única manera, y aún en casos espeluznantes como tener a Milani como jefe del ejército, sosteniéndose como la única fuente de legitimidad para dar esas discusiones. ¿No termina siendo un poco triste la historia de Bebe Bonafini? Digo, más allá del contexto que lo que ha pasado, reconociendo absolutamente toda su lucha, pero una imagen muy abrazada a Joclender y a Milani en particular. Sí, por supuesto, a mí me apena, me parece que es una figura que tuvo un rol increíble y que termina en circunstancias muy tristes, poniendo la historia sobre todo una institución, de una lucha como la que es Madre de Plaza de Mayo, al servicio por ahí de sus gustos personales que arrastran también a una institución. Sí, la verdad que sí. María, te mando un beso grande y la verdad, la admiración porque ese libro me pareció muy interesante, muy lindo, para verlo desde otra perspectiva que quizás no se ve habitualmente, que tiene que ver los empresarios, cómo juegan el rol, más allá de que la historia es altamente apasionante, a la negociación que él mismo tuvo que llevar a cabo con su propio padre para cómo pagar el rescate y cómo hacerle entender a montoneros que podían hacerse ese dinero y cómo manejarlo. Me parece un libro altamente recomendable, especialmente para conocer un contexto de lo que tiene que ver lo que ha pasado, de un hecho que pasó en Argentina, el secuestro, y es más, uno de los secuestros más importantes a nivel mundial en cuanto al monto de dinero, sino también para entender desde otra perspectiva, vínculo empresario, que después te aparecen y se muestran como los grandes patriotas, empresarios políticos, que todavía existe y mucho en la República Argentina. Gracias. Gracias a vos, hasta luego.